El indicador Producto Interno Bruto, popularmente conocido como el PIB, no sirve para medir la prosperidad de una nación. Peor aún, es engañoso. Es una estafa, sobre todo de parte de quienes lo usan con intenciones propagandísticas. ¿En qué consiste tal estafa? Ya lo vamos a explicar. Pero atentos, que al final del video presentamos nuestro acostumbrado vaticinio. Esto es Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Vamos de inmediato al análisis, pero antes, por favor, suscríbete a este canal, que al hacerlo, ganamos todos. ¿Por qué el índice que ha dominado las cuentas nacionales en los últimos casi 80 años, el PIB, es un equívoco? ¿Es una mentira? Veamos. Este índice que totaliza la producción de bienes y servicios de un país en un lapso determinado, busca medir la economía en su conjunto. Bueno, hasta ahí está bien. ¿Cómo se calcula? Mediante la sumatoria de 5 variables que son gasto público, es decir, gastos por parte del gobierno, inversión privada, esto es, gastos del sector privado, consumo y la balanza de pagos, es decir, exportaciones menos importaciones. La operación ofrece como resultado un índice que es una suma agregada, que sí sirve para tener una idea general del flujo del capital, pero hasta ahí. Porque tiene serios problemas y carencias. Dirán ustedes, ¿cuáles son esas limitaciones del PIB? Les digo, primero, solo toma en cuenta lo que es transable en una sociedad, es decir, lo del dinero, lo mercantil, mientras que acciones no mercantiles como servicios ad honorem, el voluntariado o el trabajo doméstico no existen para este indicador. 2. Enmascara la desigualdad. Habla de crecimiento o ingreso para una economía nacional así, a secas, de forma general, como si el reparto fuera igual para todos los habitantes a las puertas internas de un país, cuando la realidad es que es marcadamente desigual. Unos pocos capturan gran parte de la renta o los ingresos. Esa inequidad no la refleja el PIB. 3. Invisibiliza la economía informal, que por ser tal es garrafalmente obviada por el indicador. 4. Nada dice de los daños medioambientales causados en el proceso de producción, ni tampoco habla de los desechos que se generan, que terminan siendo un gran problema para la sociedad. Como vemos, el PIB puede llegar a ser tan irreal que si hay muchos accidentes de tránsito, por ejemplo, aumenta generando una falsa sensación de crecimiento, tan solo porque hay más gasto de particulares que tienen que sufragar primero en seguros, luego en ambulancias, servicios de emergencia, tratamientos médicos e incluso reparaciones de vehículos. Y el bienestar, nada de nada, sin aparecer. Las carencias y debilidades del Producto Interno Bruto para dar cuenta integral del bienestar de una población se encuentran abundantemente documentadas. Son muchos los trabajos que así lo demuestran, desde Heikel y otros 2022, pasando por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con su informe de año 2020, Jackson 2009, ASFA y otros 2008, Stiglitz 2002, Max Neff y otros tantos trabajos científicos. Pero entre tantas alertas claras y contundentes, destaquemos dos. Primero, la del principal mentor del PIB, precisamente el economista Simon Kuznets, quien se mostró inconforme con el uso generalizado y poliabarcante que se le ha dado a este. Advirtió no estar de acuerdo con su uso desmedido. Y segunda alerta, la comisión conformada por 3 académicos sabios, Joseph Stiglitz, Amartya Sen, ambos premios Nobel de Economía, y Jean-Paul Fitoussi, creador del Departamento de Economía del Instituto de Altos Estudios Políticos de París, quienes, convocados por el gobierno de Francia, publicaron en el año 2009 un informe que marcó pauta y demostró lo equivocado que anda el mundo con esta obsesión de crecimiento infinito en un planeta nada menos que de recursos limitados.
Dicen los tres sabios, entre otras cosas, lo siguiente. Existen problemas reconocidos desde hace mucho tiempo con el PIB como medida de los resultados económicos. Pero los cambios en la estructura de nuestra sociedad han hecho que estas deficiencias sean más importantes aún. Es conocido entonces que el PIB como exclusivo indicador del buen desempeño o no de una nación es falaz, es impreciso, es una mentira. Se preguntarán ustedes, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo tener una referencia métrica de la economía de un país? Para dar respuesta a tales interrogantes es necesario abandonar la postura economicista y tener una mirada amplia, capaz de comprender que las cosas se interconectan, sí, que son interdependientes. Y por tanto, la producción requiere de recursos, pero que estos se agotan, más aún si son activos naturales, y que la producción también genera desechos, el consumo genera desechos. Esto encierra complejidad, porque apunta a patrones culturales, hábitos y estereotipos de conducta que si no se cambian, no se logra avance alguno. O como dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, si no se hacen estos cambios, perecemos, se acaba nuestra especie. Parece exagerado. Miren, un conjunto de expertos encabezados por el profesor Riccardo Mastini le escriben el 12 de octubre de 2020 una carta abierta al secretario general de la OSD, documento inédito en el que resaltan, abro comillas, toca repensar la economía y la sociedad a partir de otros valores. Por ejemplo, como la sostenibilidad, la solidaridad, equidad, convivencia, democracia directa y el disfrute de la vida. También agrega Mastini y sus compañeros un fragmento que da respuesta a las interrogantes anteriores. Es necesario, abro comillas, una nueva narrativa de crecimiento que integre las consideraciones económicas, sociales y medioambientales en un enfoque coherente. Cierro comillas. Por tanto, lo que procede a la hora de mirar el desempeño de una nación y tener alguna idea cierta de la prosperidad de sus habitantes es la conformación de un tablero de indicadores, esto es, combinar una ficha donde se plasmen varios índices y así tener una mirada más completa, más real, donde estén, por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide la menor o menor desigualdad dentro de un país. Segundo, el índice de desarrollo humano, que toma en cuenta los ingresos para las familias, así como la esperanza de vida y oportunidades de educación de los habitantes. Y tercero, por ejemplo, el índice de riqueza inclusiva, muy útil porque mide los niveles de inequidad y agrega variables sensibles a un enfoque de desarrollo sustentable. Índices estos, como tantos otros, que aunque son mejorables, claro está, ya presentan una opción vigente para complementar el PIB, de manera que se vea la prosperidad como un compendio donde interactúan aspectos económicos, es verdad, pero también ambientales y sociales. Finalmente, vaticinio para este video. Cada vez más va a ser claro que para ver el avance de un país no es suficiente el PIB, sino que en su lugar se impone la combinación de un conjunto de índices que se entrecruzan, complementan y ofrecen un panorama amplio y más claro de la realidad. Esto fue Humano en Sociedad, porque todo lo humano nos atañe. Recuerda suscribirte. Hasta el próximo video.